Bienvenidos todos a clase de Huyang Español nivel C2. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otra vez estamos juntos aquí en una nueva unidad. Vamos a intentar pasarlo lo mejor posible y además es rápido, 20 minutitos y esto se acaba en nada. Bien, los contenidos gramaticales que vamos a estudiar en esta unidad son bastante interesantes. Vamos a estudiar las locuciones adverbiales de tiempo. Vamos a leer algunas crónicas extraídas de artículos periodísticos donde se pone voz al emigrante, a esa persona que ha tenido que irse a otro país para trabajar. Y eso es todo. En unidades posteriores estudiaremos otro tipo de locuciones. Haremos también de modo, de cantidad, etcétera. Ya lo iremos viendo. Pues bien, os voy a poner unos ejemplos para que veáis lo que puede ser una locución. Emigré a Islandia y, pese a todo lo que me habían pronosticado, encontré trabajo en un santiamén. ¿Qué pensáis que sería santiamén? Podríamos sustituirlo fácilmente por cualquier adverbio que indicara tiempo, pero ¿qué imagináis? ¿Es mucho tiempo? ¿Poco tiempo? ¿Qué significa santiamén? Uy, te llamo en un santiamén. Un momento, es que estoy cocinando. Hice el examen en un santiamén, me lo sabía perfectamente, fue bastante fácil. Exacto, santiamén es muy rápidamente, indica que he hecho una acción muy rápido. Por eso podría sustituirlo por un adverbio de tiempo, por un adverbio acabado en mente, por ejemplo, velozmente, deprisa, rápidamente, prontamente, aceleradamente, brevemente también podríamos decir, inmediatamente, fugazmente, repentinamente. Todo esto es lo que significa en un santiamén. Pero ¿de dónde viene esta palabra? Es un poco extraña, ¿no? Y para vosotros es francamente un poco más difícil por el choque cultural. Algunos de vosotros no seréis religiosos o estaréis poco familiarizados con el catolicismo. Lo explico en un santiamén. A ver, el término es un compuesto de dos palabras. La primera viene de sancti, de Spiritus Sancti, en latín, que sería en español Espíritu Santo. La segunda sería Amén, que en español sería como un así sea. Cuando los católicos están rezando unas oraciones en la iglesia, después de la oración siempre se acaba con un amén, que es para reafirmar, es que así sea, ¿no? De estas dos palabras se crea el verbo santiguarse, que es hacerse la señal de la cruz desde la frente al pecho y desde el hombro izquierdo al derecho, invocando a la Santísima Trinidad. Eso significa que cuando, por ejemplo, alguien entra en una iglesia o reza, pide algo, se santigua, ¿no? Se lleva la mano primero a la frente, después al pecho y después al hombro izquierdo y hacia el derecho, diciendo una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, es lo que se diría. Pues bueno, tanta charla religiosa viene por algo. Como cuando una persona religiosa entra a la iglesia, hace esta señal rápidamente, hacer una cosa en un santiamén es así, muy rápido. Se tarda muy poco en decir amén, ¿no? Es hacer algo muy rápidamente. O en un abrir y cerrar de ojos, otra expresión que está totalmente alejada ya del catolicismo, ¿no? Hacer algo muy rápido, muy velozmente. Si continuamos con el vocabulario de origen religioso, podemos hacer un ejemplo con la locución de Pascuas a Ramos. Puedo decir, desde que emigré a China veo a mi familia de Pascuas a Ramos. Imaginad que yo voy a China. China y España está un poco lejos. Yo no podría ver a mi familia todos los días o todos los fines de semana. La vería de Pascuas a Ramos. La vería muy de vez en cuando. O sea, a lo mejor una vez al año o dos veces al año, o sea, muy pocas veces. Esto es lo que sería esta expresión, de Pascuas a Ramos. ¿Y por qué? ¿Qué origen tiene esta expresión? Pues, como os he dicho antes, religioso. Son dos fiestas religiosas. Por ejemplo, el Domingo de Ramos
Es el día en el que empieza la Semana Santa y acaba con la Pascua de Resurrección, o sea, cuando resucita Jesucristo en la Biblia. ¿Vale? Por lo tanto, del final al principio de la siguiente Semana Santa pasa un año entero, lo que quiere decir que de Pascuas a Ramos es como decir que algo ocurre con muy poca frecuencia, muy ocasionalmente, o que ha de pasar mucho tiempo para que suceda. En concreto, desde que acaba la Pascua hasta que empieza el Domingo de Ramos tiene que pasar un año. Por ejemplo, voy al gimnasio de Pascuas a Ramos. ¿Vosotros vais al gimnasio frecuentemente? Yo bastante poco. A veces, cuando me acuerdo, porque me da pereza. De Pascuas a Ramos. Después ya os diré otras expresiones muy similares a ellas. Pues bien, ¿entendéis lo que es una locución adverbial de tiempo? Es la unión estable de dos o más palabras. Se trata de una unión gramatical y léxica. Y las palabras que forma una locución pierden sus significados originarios y pasan a tener un significado totalmente diferente, que añaden a la oración algún tipo de información adverbial, o sea, que desempeñan un trabajo que podría hacer un adverbio solo. Y para su formación, pues es bastante importante la cultura. Muchos de ellos tienen una historia que es interesante, un origen que a lo mejor no conoces la etimología de la locución, pero siempre tienen una explicación cultural o histórica. Pues bien, vamos a ver más ejemplos y los vamos a ver en contexto. Hemos dicho que la unidad de hoy está destinada al emigrante, a la persona que tiene que salir de su país pues por motivos económicos para buscarse la vida. Desde 1973 no se conocía una oleada tan grande de españoles que debieran emigrar a otros países. Pero, como ya sabéis, después de la crisis mundial que se iniciara en el 2007, España vuelve a tener una tasa de paro increíblemente elevada que provoca que el 50% de los jóvenes tengan que emigrar a otros países. En un principio se piensa como una medida excepcional, como algo temporal, pero en España el gobierno sigue haciendo recortes y los jóvenes españoles se marchan huyendo sin saber qué pasará. Solo el tiempo lo dirá. He buscado en diferentes medios digitales, en periódicos, algunas crónicas de diferentes personas que han debido de emigrar. Vamos a leerlas. En negrita aparecen algunos otros ejemplos de locuciones, ¿de acuerdo? Primero, como siempre, ya estáis acostumbrados a esto. Voy a leer 4 textos y después deberéis contestar unas preguntas de comprensión lectora, ¿de acuerdo? ¿Estáis preparados? A la de 1, 2 y... ¡venga! Crónicas del emigrante. Rumbo a la península, con destino a explorarme, a ver de qué sería capaz sin haber tenido siquiera la oportunidad de elegir. Aunque, francamente, tampoco había muchas opciones para escoger. Me dispuse a saltar al vacío con la incertidumbre de si habría o no colchón esperándome ahí abajo, amortiguando la caída. En un abrir y cerrar de ojos conseguí darme cuenta de que había superado las barreras que más me atemorizaban. Hacer nuevos amigos, aprender 2 idiomas a la vez mientras mantenía en práctica el propio y, sobre todo, convertir el nuevo hogar en mi otra vez verdadero hogar. Ese es el primer texto. Continuamos con el segundo texto. ¿Preparados? Venga. Impresiona ver llorar a Ricardo del Río. Se fue hace más de 60 años de Begamián. La vida le cruzó, sí, en el camino de Pilar Rodríguez. Allá en México se casaron y ahora regenta un negocio fructífero de laboratorios de inyección mecánica y motores diésel. Y cuando rememora el asunto se le escapan las lágrimas. La romería de San Antonio de Padua reunió de nuevo a gentes de Barcelona, de Madrid, de Castellón y hasta a mexicanos. Con las autovías y las autopistas ahora llegaremos en un tristras, no es como antes. Todos vuelven a lo que un día fue su pueblo, ahora lecho del pantano que los obligó a emigrar. Más lejos, más cerca, pero todos puertas afuera de lo que un día fue Bergamián, la villa más guapa, donde más corre el agua. El texto 3 es una entrevista. Es muy cortito, ¿eh? Empezamos.
¿Cómo era el barrio entonces a principios de los 70? Había muchos chalés. Los edificios los empezaron a construir después. Pasaba un coche de higos a brevas. Y mira que entonces ya había coches, pero era un barrio apartado. Se podía jugar a la pelota en la calle, aunque yo jugaba poco, de vez en cuando en General Ricardos, con chicos que luego estudiarían medicina o ingeniería. Último texto. A buenas horas se entera Paulino Rivero de que las cosas no están bien por estos alrededores. Lo saben los miles de jóvenes obligados a emigrar para encontrar trabajo. Oiga usted, no estamos tan mal. Nada menos que 16.000 jóvenes canarios, según el presidente Rivero, recuperarán la oportunidad de cualificarse, culminar su formación o adquirir una experiencia laboral. ¡Qué poca vergüenza! Pues bueno, ya es la hora de pausar el audio. Podréis ver un ejercicio de comprensión lectora de los 4 textos o microtextos y después de hacerlo pues le dais al play de nuevo y continuamos con la explicación de los términos en negrita y ampliaremos un poquito más, ¿de acuerdo? Venga, que os espero. En 5 minutos nos vemos. Hasta ahora. Hola de nuevo. Pues supongo que habrá ido bien el ejercicio que acabáis de hacer. Ahora nos vamos a disponer a analizar todas estas expresiones que veis marcadas. Son poquitos, pero bueno, después ampliamos. Todas las expresiones marcadas se podrían clasificar en 3. Locuciones adverbiales cuyo significado expresa que algo se ha realizado pues bastante tarde. Después, locuciones que indican que alguna acción se ha realizado muy rápidamente. Y por último, otras que se realizan a veces, no frecuentemente. Pues bien, ¿conocéis cuál pertenece al primer grupo? En efecto, lo hallamos en el último texto. Al principio de todo dice: a buenas horas se entera Paulino Rivero de que las cosas no están bien por estos alrededores. Paulino Rivero es un presidente, está hablando de un político y le está echando en cara que Rivero decía hasta hace bien poco que no había ningún problema en Canarias. A buenas horas lo admites, porque antes decía que hablaba positivamente de los jóvenes y la inmigración. A buenas horas, por ejemplo, yo puedo decir: a buenas horas llegas a clase. Faltan 5 minutos para acabar la clase y tú llegas ahora, a buenas horas. O a buenas horas me traes el proyecto que te encargué de hace 3 semanas que debías haberlo entregado. Esta locución es la forma corta de la expresión a buenas horas mangas verdes. La expresión viene de los mangas verdes, que eran unos cuadrilleros quienes vestían de verdes y se encargaban de detener y encarcelar a los malhechores, a los delincuentes. Habitualmente llegaban tarde, cuando los ladrones ya se habían dado a la fuga. De ahí esta expresión, ¿no?, muy utilizada, de a buenas horas mangas verdes. A buenas horas llegan y me ayudan, ¿no?, con los delincuentes. Sucedería un poco lo mismo con la locución por fin, ¿no?, que es como agradecer que una acción ha sucedido, pero que la esperabas desde hacía mucho tiempo, de, por ejemplo, por fin llegas con el trabajo que te encargué, gracias a Dios, finalmente, ¿no?, pero que lo llevas tarde o deseaba que hubiera sido antes. Es un poquito parecido. Muchas veces confundís el por fin con el finalmente. Son cosas completamente diferentes, ¿no? El por fin es, menos mal, ¿no?, llegábamos tarde. Otra parecida sería ya era hora de que llegaras, ya hacía tiempo que te estaba esperando, ya era hora. Otra es hasta las 1000 o hasta las tantas. Puedo decir: ayer estuve estudiando
estudiando hasta las 1000, o sea, más de 24 horas, mucho más, exageradamente, ¿no? Estoy enfatizando de que eran como 1000 horas o hasta las tantas. Era tan tarde que no digo ni la hora, ¿no? Estuve muchísimo tiempo estudiando. Me fui a la cama, pues por la mañana ya. A buenas horas llegas a casa. Siempre sales de fiesta hasta las 1000, por ejemplo. Bien, vamos al segundo grupo, las locuciones que indican que un hecho ha sucedido rápidamente. ¿Qué locuciones veis de este tipo? En el primer texto aparece una de estas expresiones. Hago algo en un abrir y cerrar de ojos. En el texto se indica, en un abrir y cerrar de ojos conseguí darme cuenta de que había superado las barreras que más me atemorizaban. En el texto dice que se adaptó rápidamente al lugar, ¿no? O superó sus miedos, sus temores. Y lo hizo muy rápidamente porque abrir y cerrar un ojo es algo que hacemos en un segundo, en un santiamén. En un tristras, que es una expresión que también aparece, en este caso, en el segundo texto. Con las autovías y las autopistas, ahora llegamos en un tristras. No es como antes. Pues bien, ahora llegan muy rápidamente, están conectados estos pueblos pues, mediante autopistas y autovías y se pueden ver fácilmente. Hacer algo en un tristras, rápido. Algo instantáneo, rápido, en el momento y sin pérdida de tiempo. También es muy común la expresión estar en un tris de hacer algo. Y significa que está a punto de suceder algo. O sea, si decimos que el tren está en un tris de llegar, quiero decir que está inminentemente a punto de llegar. Tris sería una palabra onomatopeica que recuerda al sonido de las tijeras. Tris, tras, tris, tras. Es posible que el origen esté relacionado con este sonido tan cotidiano, ¿no? Cistas, tristras, tristras. No está muy claro, ¿eh? Otras locuciones parecidas sería en un suspiro. Suspirar es hacer... ¡Ay! Esto se hace bastante rápido. Si estoy cansada, suspiro. Hago... ¡Ay! Si estoy enamorada, también puedo suspirar. O si estoy aburrida. Pues bueno, es algo que se hace muy rápidamente. Puedo hacer un trabajo en un suspiro. O me dijo que me llamaría y en un suspiro estaba en la puerta de mi casa, por ejemplo. Estaba en menos que canta un gallo. Algo que hace rápido y lo hace muy pronto. Un gallo canta cuando amanece. Por ejemplo, si alguien me dice, Laura, hazme el favor de recoger la mesa, yo diría... Tranquilo, lo voy a hacer en menos que canta un gallo. O lo voy a hacer en un periquete. Periquete también es súper rápido. Y por último tendríamos la locución de buenas a primeras. Inesperadamente. Por ejemplo, yo puedo decir, esta chica es un poquito explosiva. De buenas a primeras se enfada, ¿no? Inesperadamente se enfada. Con mucha rapidez. Está contenta, pero de buenas a primeras estalla y rompe a chillar, por ejemplo. Pues todas estas serían del segundo grupo. Por último, acabamos con estas locuciones que dan a entender que realiza una acción a veces, no con mucha frecuencia. ¿Encontráis alguna en los textos? Pues claro, tenemos dos. Tenemos dos en el texto número 3. De higos a brevas y de vez en cuando. En el texto dice, había muchos chalés, los edificios los empezaron a construir después. Antes pasaba un coche de higos a brevas. Y mira que entonces ya había coches. O sea que está diciendo que en esa carretera donde jugaban no pasaban muchos coches y ocasionalmente pasaba uno, pero no era muy frecuente. Seguramente que todo el mundo sabe lo que es higo, es una fruta, pero estoy segura que muchos de vosotros no sabéis lo que son brevas. ¿Alguien lo sabe? Pues bien, os lo explico. Yo soy de ciudad y no tengo mucha idea de frutas, vegetales o animales. Siempre le tengo que preguntar a mi madre, que es de pueblo. Y mi madre siempre me ha dicho que la higuera es un árbol que pues, sorprendentemente da dos tipos de frutos. Los higos y las brevas.
Ahora me diréis, ¿qué diferencia hay entre estos dos frutos? No tengo ni idea. He mirado fotografías de higos y de brevas y sinceramente a mí me parecen parecidos, me parecen iguales. Pero son dos frutos diferentes y todos salen de la misma planta, la higuera. Eso significa que un mismo árbol da dos frutos 2 veces al año. En una época salen higos y en otra época diferente salen las brevas. Entonces, si yo digo que hago alguna acción de higos a brevas, significa pues muy ocasionalmente. Es un poquito similar a la expresión de Pascuas a Ramos, es la misma razón. Porque la higuera produce 2 cosechas anuales y están bastante separadas en el tiempo. Las brevas salen a principios de verano, en junio y en julio, la primera cosecha. Y después se dan higos a finales de verano, o sea, en agosto, septiembre y octubre, que sería la segunda cosecha. Pues de ahí viene esa locución y es muy habitual. Yo, por ejemplo, digo pocas veces de Pascuas a Ramos, pero de higos a brevas lo digo constantemente. Y bien, de vez en cuando, que es la otra que aparece en el texto, pues se entiende perfectamente. Es como decir a veces, ¿no? No muy frecuentemente. Por ejemplo, puedo decir que en Barcelona nieva de higos a brevas, o sea, muy de vez en cuando, poquitas veces, a lo mejor una vez cada 5 años y nieva 1 hora y muy poquito. Entonces nos volvemos súper locos porque nieva pues Pascuas a Ramos. Otra muy parecida sería de tanto en tanto. Veo a Juan muy de tanto en tanto. Nos vemos muy poquitas veces, ocasionalmente. Y de este tipo también son las locuciones a veces y de cuando en cuando. Por último, además de estos 3 tipos de locuciones, tenemos otros que indican una parte del tiempo. Por ejemplo, yo puedo decir a primera luz del día te llamo. Y más o menos se entiende, ¿no? Que sería más bien por la mañana al amanecer yo te llamo. También tenemos otras como al anochecer, al atardecer, al ocaso, a mediodía. Aquí estoy ya indicando partes del día. O de día, de noche, de madrugada, etcétera. Pues ya estamos. Lo que vamos a hacer ahora es ponerlo todo en práctica. Yo creo que algunas resultan muy interesantes y muy divertidas y el lenguaje está lleno de este tipo de construcciones. Pues bien, ya hemos acabado. Ahora lo que necesitamos es ponerlo en práctica y poco a poco pues ya las haremos nuestras. O sea, este tipo de construcciones las tenemos que repetir un mínimo de 3 veces y cuando las hemos usado 3 veces ya está. Serán nuestras para siempre y no se escaparán. Esta vez se me ha hecho muy rápida la clase. A continuación podréis ver unos ejercicios para practicar todo esto que hemos visto. Y nada, nos vemos en muy poco tiempo. Que vaya bien todo y espero que hayáis aprendido un montón. Venga, un besito. Que vaya bien. Y cuanto más de lado a lado va